todos ustedes por estar esta noche lluviosa, aunque no sé si se mantenga la lluvia, pero hasta hace unos minutos había algo de ella. Muchísimas gracias al comité organizador de la Fiesta del Libro y la Cultura, a la gente de Parque Explora, a Ana Ochoa, por regalarme el improbable honor de volver a estar aquí presente. Yo vine hace 6 años y creo que la fiesta en estos 6 años ha cambiado mucho, ha crecido, es aún más acogedora, más halagüeña, sigue siendo un espacio de unas dimensiones muy cómodas y disfrutables para los que recorren sus estantes. Y también el mismo Parque Explora creo que ha cambiado bastante en estos años. Y también un poco en recuerdo de esta última visita que yo tuve a Medellín, me gustaría hacer una mención muy veloz a este personaje que está ahí, Jorge Wagensberg, que para muchos ha sido una especie de faro. Y si no lo han leído, yo les recomendaría que acudan a sus libros. Tiene una gran cantidad de libros. Él editado una colección llamada Metatemas, que edita aún Tusquets. Y bueno, son libros verdaderamente fantásticos. Y la última vez, o penúltima vez que yo vi a Jorge fue acá en Medellín. Murió, desafortunadamente, este año, a punto de cumplir 60. Y eso me recuerda que Borges se burlaba de esa nostalgia que tenemos por los números redondos. Cuando su mamá murió a los 99, alguien se acercó y le dijo, ¡ay, qué lástima, tan cerca de cumplir 100! Y entonces, bueno, Borges creía que era un verdadero obseso de la aritmética, esa persona que tenía dicha afición por los números redondos. Bueno, Jorge estuvo por acá y, bueno, un poco en su memoria quisiera platicar con ustedes esta noche. Yo lo que intentaré hacer es un pequeño experimento también, menos imaginario y un poco más tangible, que será el develar ciertas facetas de un personaje un poco inasible de México. Y eso tiene sentido en este año que para la Fiesta del Libro México tiene un lugar importante dado que es el país invitado, y creo que México se lo ha tomado muy en serio porque ha tenido una comitiva numerosa con estupendos representantes de lo que se está haciendo en cultura, en literatura, en arte en nuestro país. Y uno de esos personajes es Juan José Arreola, un hombre, un sujeto que hizo mucho por la cultura de nuestro país, específicamente por las letras, pero no solo. Y sin embargo, ya no se le lee lo suficiente. Hemos olvidado sus historias. Creo que nos hemos conformado con leer 1 o 2 cuentos y malamente fuera de México creo que no se le ha sabido aquilatar lo suficiente. Entonces yo hace algunos años empecé una investigación para intentar descubrir si había alguna faceta de él que no teníamos presente. Lo que ocurrió con Juan José Arreola es que se volvió hiper famoso. O sea, era un sujeto adelantado. Se anticipó a esta posibilidad que hay ahora para la gente de cierta fama, digamos, de estar en distintos medios, en distintas plataformas y estar muy presente entre todos nosotros hasta hartarnos, hasta que nos hartara. Y creo que eso le sucedió a él. Fue uno de los pioneros en programas de televisión, por ejemplo, en llevar la palabra oral, en improvisar literatura en televisión, y después mucha gente lo criticó y posteriormente lo imitaron. Y bueno, era un personaje verdaderamente inclasificable. Y hay un aspecto de él que no se ha revisado lo suficiente, me parece, y es justamente su interés por la ciencia. Su fobia y su filia, sus fobias y sus filias por la ciencia, que de alguna manera vertebran toda su obra literaria y nos sirve como ejemplo para platicar un poco de esos puntos de contacto entre la ciencia y la literatura. Es un proyecto al que le he dedicado unos 7 años, muy divertidos, en los que he estado buscando papeles, papelitos, papeluchos. Por esta misma razón, en mi casa, yo tengo una hija de 8 años que prácticamente toda su vida ha escuchado de Arreola, está completamente harta de este personaje y tengo prohibido hablar de él en mi domicilio. Entonces estoy todavía más contento de poder tener aquí un espacio para desquitarme y lograr sacar todo aquello que me he guardado este tiempo en el fuero familiar. Bien, pues bueno, me gustaría entonces comenzar
leyéndoles unas cuantas ideas relacionadas con la memoria y la imaginación, para de ello mostrar las imágenes y luego tratar de conversar un poco, y en ese sentido es el experimento, tratar de dialogar un poco más y hacer esto de alguna manera fluida. Juan José Arreola tituló Memoria y Olvido una autobiografía que nunca escribió. Y ese era un rasgo característico. Prometió muchos libros que nunca entregó. Y sin embargo, entregó otros libros que nunca prometió. Se dedicó a hablar la literatura y alguien más a transcribir esas palabras y convertirlas de alguna manera en libro. Por lo tanto, Arreola prefirió dictarle esta autobiografía a Fernando del Paso. Es decir, un amanuense de enorme calidad, y traigo a colación aquí un subrayado. Se acaba de inaugurar una librería justamente llamada Fernando del Paso en este territorio colombiano. Bueno, Fernando del Paso tomó nota de las palabras de Arreola y le sirvió como amanuense. Y ese fue un gran lujo que tuvo Juan José Arreola. Tuvo a dos amanuenses, a dos personas que le escribieron dos libros fantásticos. Memoria y Olvido es uno, y el otro se llama Bestiario, originalmente Punta de Plata. Ese libro se lo dictó a José Emilio Pacheco, un extraordinario poeta, y curiosamente se trata de dos ganadores del premio Cervantes. O sea, Arreola tenía a dos premios Cervantes tomándole el dictado. Además, su primer libro confabulario se lo corrigió Augusto Monterroso, ganador del premio Príncipe de Asturias. Entonces, bueno, digamos que tenía un selecto grupo de colegas. Bueno, en esa oración oscilante, Memoria y Olvido, nos plantea Arreola una interrogante que aún la ciencia no despeja del todo. ¿Es la memoria esa brújula que orienta nuestra existencia o vamos por ahí sobreviviendo gracias a la desmemoria? Hasta el momento, la mejor respuesta es una combinación de recuerdo y olvido. Los científicos que estudian el cerebro han estado en sintonía con Arreola. La memoria es más vulnerable y flexible de lo que se pensó por los siglos de los siglos. Los recuerdos son cambiantes, sujetos a permanente edición y reescritura. La memoria es imposible de asir porque no se trata de un órgano, un músculo, un hueso, sino de un conjunto de estructuras neuronales capaces de fundar, narrar, recolectar, recobrar y relegar memorias. Un proceso que ocurre en el cerebro es el lugar del misterio y de las paradojas, cuando menos paradojas aritméticas. Apenas 1.300 gramos de tejido, en promedio, albergan 100.000 millones de neuronas que llegan a establecer cerca de 1.000 billones de conexiones entre ellas. La memoria se parece a la imaginación. Las dos nos sitúan en un espacio y un tiempo distintos a lo que experimentamos por medio de los sentidos. Al imaginar y al recordar se activan los mismos circuitos cerebrales. Esa es la razón por la que muchas de las personas con amnesia también pierden la capacidad de imaginación. Pero la memoria en realidad son varias memorias, aquellas experiencias que se conservan tan solo por fracciones de segundos, las que perduran por días, las de los recuerdos bien establecidos y que se convierten en habilidades, por ejemplo. Cada vez que ponemos en marcha nuestra memoria, la reconstruimos, alteramos los recuerdos mezclándolos con pensamientos y deseos actuales. Los estudiosos de la memoria han descubierto eso que los poetas han intuido siempre. Tan importante es recordar como lo es olvidar. Olvidamos para seguir recordando. Nuevas experiencias sustituyen a los viejos recuerdos con una rapidez directamente proporcional a la cantidad de aprendizajes asimilados. Aquello a lo que más importancia le asignamos es lo que mejor recordamos. El cerebro activa mecanismos para separar los recuerdos de la realidad, aunque no siempre lo consigue. La máxima virtud de nuestra memoria es conferir un sentido de continuidad a nuestras vidas, al tiempo que descarta las experiencias prescindibles para nuestra sobrevivencia. Junta en una sola narrativa las reminiscencias de nuestros días y noches, define quiénes somos. Ahí están los teoremas de nuestro autor de boleros y epistemólogo, José Alfredo Jiménez, como evidencia. Si el tiempo por mala suerte solo recuerdos puede traer, recuérdame, cariño, yo también te recordaré.
La memoria se parece a la imaginación. Las dos nos sitúan en un espacio y un tiempo distintos a lo que experimentamos a través de los sentidos. Imaginar y recordar activan los mismos circuitos cerebrales. Esa es la razón por la que muchas de las personas con amnesia pierden la capacidad de imaginación. No hay ninguna ciencia sin imaginación y ningún arte sin hecho, escribió el novelista y entomólogo aficionado Vladimir Nabokov. Con frecuencia, olvidamos que ciencia y literatura son empresas igualmente creativas, modelos complementarios para la exploración de la naturaleza. Es posible rastrear en cualquier época de la historia a escritores pendientes de la ciencia, así como científicos que lo están de la literatura. Finalmente, ambos lectores y escribientes. Para el escritor Andrés Neumann, somos literalmente incapaces de interpretar la realidad sin pensar en las historias que leímos o nos contaron, en las películas que vimos, en las canciones que escuchamos. La ficción repercute hondamente en nuestra idea de realidad y en nuestra participación en ella, sostiene Neumann. Para el científico Jorge Wagensberg, todo lo que no es la realidad misma es una ficción de la realidad. La literatura es una ficción de la realidad, perdón. Cualquier género literario, incluido el ensayo, es en rigor una ficción. La ciencia también es una ficción de la realidad, pero una ficción todo lo objetiva, inteligible y dialéctica que en cada momento y lugar sea posible. En otras palabras, la ciencia es una forma de conocimiento que se elabora con la menor ideología posible. La literatura, en cambio, es la forma de conocimiento que más ideología permite, impregnando sus contenidos. Ítalo Calvino consideraba que Galileo Galilei ha sido el mejor escritor en prosa de todos los tiempos, de la lengua italiana. René Descartes jugó un papel fundamental en la evolución de la lengua francesa. Charles Darwin fue uno de los escritores más leídos mientras vivió. El crítico literario Harold Bloom afirma que Sigmund Freud es esencialmente Shakespeare prosificado. Y Albert Einstein es el aforista más frecuentemente citado. Auténticos, involuntarios clásicos de la literatura, todos ellos. Goethe se había obsesionado tanto con la ciencia que se lanzó en un disparejo combate en contra de Newton acerca de la naturaleza de la luz. Lichtenberg, el padre de los aforismos, también fue precursor de la física experimental en Alemania. Darwin sabía moldear la prosa inglesa con tal habilidad que por muchos años sus libros de viaje fueron los más vendidos en las librerías de Inglaterra. Lewis Carroll trabajaba en problemas de lógica formal durante sus oscuras noches e inventaba la fantasía debajo del subsuelo. Anton Chekhov había estudiado medicina, igual que Gertrude Stein. Marguerite Duras se formó como matemática, lo mismo que Yves Bonfoy. Ernesto Sábato se exilió de la investigación en radiaciones atómicas nucleares para ocuparse de la literatura, así como Thomas Pynchon abandonó la ingeniería física. Desde luego, Borges y sus ficciones, desde luego Julio Verne y sus predicciones informadas, pero también las taxonomías descriptivas de Pablo Neruda. En México, Jorge Cuesta recorrió los laberintos de la química, Amado Nervo se entretenía destensando los resortes de la astronomía, y José Juan Tablada escribió e ilustró un detallado manual de micología. Se trata, pues, de lectores científicos que sostienen cierta mirada fisgona, cierto método de trabajo, que entre lo extraordinariamente grande y lo extraordinariamente pequeño dudan, separan, miran, prueban, clasifican, verifican, nombran. Y hay un caso especial, ya no el de Wagensberg, que también es un buen lector científico, sino un caso que tiene que ver con un volcán. En 1815 ocurrió un suceso natural que tiene repercusiones en la fiesta del libro y la cultura de Medellín en 2018. La erupción de este volcán, que se puede ver aún mejor los efectos, los impactos en esta gráfica, provocó que durante ese año y el siguiente hubiera un terrible cambio climático casi inmediato, lo que provocó que el siguiente año se conociera como el año en que no tuvimos verano, el año sin verano. Ese año sin verano se volvió infinitamente aburrido para muchas personas y sobre todo para estos individuos que ustedes ven acá.
todos ellos muy elegantes. Uno de ellos era uno de los gigoló de la época, Lord Byron, déjenme ver si lo puedo apuntar por acá. Mary Shelley es la imagen que podemos ver de mayor tamaño. Lord Byron, John Polidori, del cual casi nadie habla, este se les olvidó a todo el mundo, y sin embargo es importante, ahora recordaremos un poco por qué, y Percy Shelley, el poeta, pareja de Mary Shelley. Lord Byron había sido el esposo, la pareja, de una importante matemática que también ha caído de alguna manera en el olvido, situación nada infrecuente en el caso de las mujeres y la ciencia, desafortunadamente, y con ella tuvo además una hija que también fue destacada matemática y una de las pioneras en la programación cibernética, que era Ada Lovelace, que ahora se ha recuperado su memoria. Bueno, además de todo ello, Lord Byron era uno de los autores literarios más importantes de su época y enorme aficionado por la ciencia, un crítico importante de la ciencia. Bueno, reunió a este grupo y decidió que se iban a ir a la Villa Diodati, una historia que seguramente ustedes ya conocen muy bien porque habrán visto todas las extraordinarias relaciones con Mary Shelley, con Frankenstein, que están en la Fiesta del Libro, entre ellas una exposición que si no han visto, recomiendo, está verdaderamente fantástica. Bueno, en la Villa Diodati, en este momento de aburrimiento, en un verano que no era un verano y que por lo tanto no podían vacacionar y les cambió sus planes, decidieron sentarse a contar o a inventar historias de terror. Ese era el reto y sin embargo nada más lo cumplieron dos, formalmente Mary Shelley y de alguna manera indirectamente Polidori, que eventualmente publicó un libro, el primer libro de vampiros, que era tal cual, el vampiro. Es decir, de ese fenómeno natural y de su relación indirecta con la ciencia, surgen dos mitos importantes de la literatura, pero además Mary Shelley era una gran lectora de Darwin. Y Darwin es ese que ustedes ven ahí. Claro, no se parece al Darwin que tiene todo el mundo presente porque ese era el Darwin no famoso. Este es el abuelo de Charles, es Erasmus Darwin, quien tenía otro grupo a su vez de jóvenes entusiastas que se llamaban los lunáticos. Y los lunáticos tenían dos razones de ser el nombre. Uno, que adoraban a la luna de una manera un poco lunática en el sentido que le damos hoy a la palabra, un poco desquiciada. Y segundo, se reunían, esto es principios del siglo XVIII, más hacia finales del, del XVIII, finales del XVII, se reunían cuando había luna llena porque era el momento en que había mayor iluminación para poder regresar a su casa en carrozas a caballo y no perder la vida o algún órgano en el camino. Entonces era un sentido pragmático realmente y un sentido poético. Y se reunían justo a eso, a inventar, a proponer soluciones nuevas para problemas viejos. Llegaron de ahí a desarrollar algunas ideas de máquinas, a hacer bocetos de máquinas y también a discutir conceptos de ciencia, a leer poesía, inclusive a cantar. Era un grupo bohemio que seguramente se la pasaba muy bien. Bueno, este era Erasmus Darwin, quien además tuvo una gran influencia en su nieto Charles, y Mary Shelley era lectora de su obra. Si ustedes revisan la exposición, insisto, aquí en la Fiesta del Libro, verán que en una sección que dice libros que leía Mary Shelley, afortunadamente bien colocados ahí, están los libros de Erasmus Darwin. Entonces, Mary Shelley recordó, que es el tema principal que tenemos en esta Fiesta del Libro, tenía una buena memoria, recordó lo que conocía de Darwin, recordó, que había visitado este castillo, que es un castillo que se llama Frankenstein. Es decir, Frankenstein existió como personaje, hay un castillo de Frankenstein. Recordó todo eso, lo metió en hacer unas pequeñas mezclas y de todo ello logró hasta 1818 publicar un libro que ahora cumple 200 años y que por eso son los festejos y por eso Frankenstein está por aquí en la Fiesta del Libro. Un libro que, ojo, esta es la primera edición, esta no, esta es posterior. Vean, busquen al autor o la autora y no aparece. La primera edición no la firmó por temor a que no se publicara el libro porque se trataba de una mujer. Y creo que ese es un dato importante que no hay que olvidar. Y algunos años después, ya en los veintitantos, que saca la segunda edición, aquí sí aparece, ya su nombre firmando el libro y con un prólogo además distinto. Entonces, de este libro heredamos esta figura, aunque desde luego no se describe así, no se habla que tenga estos elementos que tienen que ver además con la electricidad, uno de los temas que más le importaba a Mary Shelley
en el momento de pensar en el monstruo. Heredamos este personaje que malamente lo reconocemos como Frankenstein, aunque como nos lo recuerdan muy bien en esta fiesta del libro, no era ese su nombre, era el monstruo. Y por lo tanto, también heredamos la figura del científico loco. Desde 1818 tenemos ese lastre en el caso de la ciencia, es decir, este personaje que ustedes pueden ver acá en una versión de cine, que en un momento de locura y desenfreno intenta generar vida, crea un monstruo y por lo tanto es muy común, sigue siendo muy común que el personaje científico en las películas tenga bata, cuando no siempre se necesita, tenga los pelos parados. Ese se le debe a Einstein y no a Frankenstein. Ahí hay un chiste muy malo entre físicos que le agradecen que Einstein no haya tenido un hijo y le haya puesto Frank, porque sería Frank Einstein. Ese es el sentido de humor un poco de los físicos. Pero bueno, se heredó entonces el personaje del científico loco que aún permanece y tenemos que bregar con él al transmitir una imagen pública de la ciencia. Si ustedes ponen en Google científico o scientist, les seguirá apareciendo alguien con esta descripción, con los pelos parados, con algo que le explotó en la cara. Otro enlace entre literatura y ciencia. En 1833 sucedió un episodio muy interesante. En un grupo de personajes muy formales, ya no relacionados con los lunáticos, sino gente muy seria, que había creado la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Tuvieron una reunión, se había creado unos años antes, y en 1833 se reunieron, estas son invitaciones de la época, esta es la primera, esta es posterior, se reunieron a debatir el estado de la ciencia en Europa, particularmente en el Reino Unido, cuando se dieron cuenta que entre los asistentes estaba Samuel Taylor Coleridge, un poeta que defendía el acudir a clases de ciencia para ampliar su arsenal de metáforas. Él insistía en que iba a clases de ciencia para sacar de ahí las metáforas suficientes para crear buena poesía. Bueno, Coleridge no solo era un poeta de los fundadores del romanticismo y de los más celebrados en la época, sino que era un verdadero misántropo ya de muy mal genio, que tenía bastantes años sin salir de su casa hasta que en 1833 decidió salir, acudir a esta reunión de la Asociación para el Avance de la Ciencia y regañarlos. No estaba así de joven, yo adrede puse un óleo joven para que vean que su rival era joven también, en ese entonces no era tan joven, y Coleridge al momento de iniciar la reunión se levanta y les dice: señores, ustedes no pueden ser filósofos naturales. En ese entonces, a quien se dedicaba a un trabajo semejante al que hacía Erasmus Darwin, al que Mary Shelley había leído y a quien se dedicaba a la ciencia, se le reconocía como filósofo natural. Alguien que pensaba desde la filosofía relaciones con la naturaleza. Y les dice Coleridge: ustedes no pueden llamarse ya filósofos naturales porque están haciendo experimentos. Están jugando con la electricidad, están recogiendo fósiles, y eso ya no es un filósofo natural. Filósofo natural soy yo. Todo el mundo se queda callado, no sabe qué responder, porque se trata de Coleridge, ni más ni menos, y el único que se anima a ponerse de pie es este personaje, William Whewell, que le tocaba pararse porque era el secretario de la asociación, entonces todo el mundo, asumamos, habrá volteado a verlo como decir: maestro, usted dígale algo a Coleridge. Y él además tenía una capacidad innata para inventar palabras. A él le debemos la palabra físico también, le debemos la palabra ion, ánodo, cátodo, entre otras más. Y se pone de pie y ante Coleridge le dice: tiene usted razón, el término filósofo natural ya no nos queda bien, no se nos acomoda. Entonces hagamos una analogía. Así como quien se dedica al arte es un artist, un artista, quien se dedica a la science, estoy diciéndolo en idioma mezclado desde luego, es un scientist. Y es muy curioso que el nacimiento de una profesión, es decir, la invención de una palabra que nombra una profesión y que por lo tanto sirve como patente de nacimiento de un oficio, de una profesión, tiene una fecha exacta de nacimiento en esta reunión. El término tardó mucho tiempo en popularizarse y en ser aceptado, desde luego, pero desde 1893, que es relativamente poco tiempo, y sobre todo para nuestros fines de esta noche, en el debate entre un poeta y un filósofo natural, entre la poesía y la investigación, surge la idea de ciencia. Bueno,
Juan José Arreola, de alguna manera, damos un brinco aquí de algunos años, de algunos siglos, es heredero de ese doble debate y esa discusión entre arte y ciencia y entre poesía y literatura. Juan José Arreola escribió un poco, relativamente poco, enseñó mucho, dedicó buena parte de su tiempo a ser profesor en la UNAM, pero siempre fue un outsider, siempre fue alguien que estuvo fuera del circuito oficial. Al ser profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, era un profesor de taller, era un taller que no tenía peso curricularmente, formalmente, porque Arreola estudió solamente hasta tercero de primaria. Era un absoluto autodidacta, como también lo fue Jorge Luis Borges, y quizás por eso Borges tuvo una gran admiración por Arreola. Borges, en algunas conversaciones con Bioy Casares, le dijo: Arreola es un excelente cuentista. Y ustedes recordarán que Borges no era muy generoso en sus adjetivos calificativos, sobre todo en los positivos. En los otros sí solía dilapidarlos. Borges seleccionó a Juan José Arreola dentro de su biblioteca personal y lo presentó como alguien dotado de, comillas, una ilimitada imaginación, que es un gran elogio para alguien que la imaginación era uno de los dones más importantes. Aún en el otoño de 1984, poco antes de morir, Borges le manda un recado a Juan José Arreola con una periodista mexicana que lo está entrevistando y le dice públicamente: dígale a Arreola que sigo envidiándole sus cuentos. Claro, es un guiño y una broma, pero eso habla del nivel de gozo que tenía Arreola entre los colegas cuentistas. Octavio Paz, entre 1940 y 1950, decía: atravesamos por un periodo vacío en la literatura de nuestro país. La salvación vino de que bastaron unos cuantos libros para transformar el desierto. Uno de ellos fue Varia invención de Juan José Arreola. Su materia prima, la de Arreola, es la vida misma, pero inmovilizada o petrificada por la memoria, la imaginación y la ironía. El artífice perfora la vida como si fuese una roca, la alija y la frota hasta convertirla en un trozo de agua sólida, una transparencia. Arreola es un poeta doblado de un moralista y por eso también es un humorista, aseguraba Octavio Paz. Y después concluye: es autor de textos que son perfectos. Después de decir eso, ¿qué podríamos agregar? No se puede añadir nada a la perfección. Y Octavio Paz tampoco era muy generoso en sus adjetivos calificativos positivos. De hecho, se terminó peleando con Juan José Arreola de una manera muy simpática. Juan Rulfo, quien también era de Jalisco, había nacido un año después de Juan José Arreola, quien nació en 1918 Arreola, 17 Juan Rulfo, llegó a decir: Arreola es la literatura inteligente, el juego de las palabras. Y ellos mantuvieron una amistad muy importante a lo largo prácticamente toda su vida. Se conocieron en Guadalajara. Rulfo había nacido en una hacienda cerca de Sayula, después estudió en Guadalajara. Juan José Arreola nació en Ciudad Guzmán, una población cercana a Guadalajara, y también se había mudado a vivir allá. Y durante cerca de 50 años mantuvieron una amistad que el medio cultural en Iberoamérica trató de separar porque siempre metió mucha cizaña y entonces uno podía ser pro Rulfo o pro Arreola y ese era un debate un poco absurdo que todavía se mantuvo hasta hace poco. Julio Cortázar aseguraba que el prodigioso Miligramo, un cuento de Juan José Arreola, era inolvidable, que el éxito de sus cuentos se localizaba en que Arreola es poeta y eso también es un gran halago viniendo de Cortázar, que lo que más deseó en toda su vida fue ser poeta, justamente. Usted, le dijo en una carta Cortázar Arreola, no puede ver las cosas más que con los ojos del poeta. Y hay un dato curioso: en los años 50, Juan José Arreola, entre otras actividades, se dedicó a editar la obra de otros autores. Creó 2 colecciones de libros para publicar literatura mexicana cuando aún no existía ninguna colección de literatura mexicana. La primera formalmente es la del Fondo de Cultura Económica, que es también de los 50, que es Letras Mexicanas, donde trabajó Arreola, por cierto, él trabajó en el Fondo de Cultura muchos años, pero antes de eso Juan José inició una colección llamada Los Presentes, que eran extraordinarios, muy bonitos, ahora les voy a mostrar unas imágenes, y en Los Presentes apareció publicado Julio Cortázar. La primera vez que editaron a Julio Cortázar fuera de Argentina fue Juan José Arreola en el garage de su casa, que era donde tenía una máquina, una imprenta,
y ahí hacía de una manera totalmente artesanal los libros, que lo llevaban a la bancarrota absoluta. La editorial la tuvo que vender en algún momento, pero llegó a publicar a muchos de los personajes más importantes de la época. Arreola, hay que tener presente su trabajo como profesor y editor. Pensemos esto, y eso es importante en el campo de la ciencia, digamos, en la investigación científica, los indicadores de publicaciones y de premios y demás tienen un valor importante, ¿no? Bueno, entre los alumnos de Juan José Arreola hay 28 ganadores del premio Javier Villaurrutia, que es el premio más importante de literatura en México. 2 ganadores del premio Príncipe de Asturias, ahora se llama Princesa de Asturias. Un ganador del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. 5 del premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, ahora premio Phil. 23 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Letras y 3 premios Cervantes. Es decir, su producción de él solito en su taller, en su casa, en el comedor de su casa, es quizás más importante que muchos de los centros de escritura creativa que ahora existen y que en sus años no existían aún. Bueno, él tuvo una gran cantidad de oficios que ejerció de una manera por demás simpática. Esta imagen que ven aquí apareció en una revista alemana y lo ponían como vendedor de puerta en puerta, ¿no? Cosa que era verdad. Se fue a vivir a Ciudad de México y se le ocurrió que podía vender unas chanclas, que es como les llamamos en México, a estos zapatos. Bueno, aquí hay varios zapatos y algún tipo de chanclas que él traía de Colima y se las vendía a las prostitutas de la Ciudad de México. Y se las vendía en plazos, entonces tenía que acudir posteriormente a cobrarles. Entonces lo que está haciendo es eso, aquí, es justamente ir a los barrios de la Ciudad de México a cobrar a sus clientes. Hizo esa labor, fue panadero, fue editor, como ya les decía, fue un entusiasta a un nivel de fanatismo brutal por el ajedrez, uno de los deportes relacionados fuertemente con la ciencia. De hecho, dejó de escribir para jugar ajedrez, dejó de escribir relativamente pronto. Estos son los libros de los presentes, aquí se ve solamente el lomo, son bastante difíciles de lograr, de conseguir, perdón. Y aquí pueden ver algunas de las imágenes de cómo se conoció su labor como editor, el editor más original de México. Esto es en la Feria del Libro de Ciudad de México, en el 54, que es cuando presenta su colección de los presentes. Y estas son algunas de las ediciones que hacía, que si ustedes llegan a tenerlas en sus manos ahora, se darán cuenta que tienen un valor relevante en la manera en cómo están las cajas del texto. Es una apuesta moderna en los materiales y en la forma de hacer el libro objeto. Otra obsesión que tenía era jugar ping-pong. Y eso lo hacía como un auténtico científico porque llegó a producir sus propias piezas de ajedrez y sus sus mesas de ping-pong. Venía de una familia de carpinteros que eran muy cuidadosos con el trabajo de la madera. Entonces, hay muchas anécdotas de las hijas, el hijo y los nietos de Arreola, a quienes los ponía a trabajar hasta dejar 7, 8 y hasta 9 capas de laca para que la mesa de ping-pong quedara de la manera exacta en que la pelota rebota y hace el ruido correcto y se desliza de forma ingenieril. Es decir, hace una labor matemática y de investigación, de exploración de la naturaleza para llevarla a sus mesas de ping-pong. Fue uno de los pioneros en la gestión cultural, cuando no se le llamaba así, en la promoción de la lectura. Él creó un centro cultural en Ciudad de México que se llama Casa del Lago, que es esta imagen que van a ver aquí, y ahorita van a ver unas más, donde puso en sus propias mesas, él llevó sus propias mesas y sus piezas de ajedrez y puso a la gente a jugar ajedrez. Y sin nada de presupuesto, consiguió a finales de los años 50 convertir una vieja casona porfiriana de principio del siglo XX, del siglo XX, convertirla en un centro cultural de primerísimo nivel. Ahí hacían lectura en voz alta, que es esta actividad que hacen ahora, que ahora es muy común, es una iniciativa que se sigue trabajando. En los 50 ellos lo iniciaron de manera muy creativa, Octavio Paz participó en ello, esa es la Casa del Lago, que originalmente era eso, había un lago en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, y una casa que fue un capricho en la época porfiriana, en la época de Porfirio Díaz, fue un capricho que se hizo la clase alta y después quedó en el abandono. Posteriormente lo convirtió en un laboratorio de biología y quedó otra vez en el abandono, y cuando se la cedieron a Arreola tuvo que ir a sacar las botes y los frascos y todo el material de un laboratorio de biología del siglo XIX olvidado para entonces
inventarse algo sin nada de presupuesto y convertirlo en lo que fue la semilla de lo que es ahora un gran centro cultural, un espacio educativo también, que es este que ustedes ven allí. Con ese mismo entusiasmo y ese frenesí de transformador de la materia, se construyó su propia casa y con el apoyo de carpinteros, desde luego, pero diseñó buena parte de las piezas. Esta es una pieza en roca, por ejemplo, que forma un ventanal fantástico. Esa es una de las puertas. Es una casa que aún existe en Ciudad Guzmán, que ahora es un museo también. Es el tipo de mobiliario que él diseñó y en otros casos construyó con sus propias manos, el tipo de las mesas de ajedrez. Vean que además este tiene una ventaja, que es verdaderamente una innovación. Aquí podían colocar el pie de tal forma que les quedaba a gustísimo, ¿no? Entonces uno puede pensar así el siguiente movimiento o colocar un vaso, ¿no? Que era cosa que también se sabe que hacían la gente de su taller. En esos talleres en los que jugaban ajedrez y en los que él les enseñó literatura a otros personajes importantes, como ya les dije, también pasaban otras cosas muy peculiares. Hay una anécdota muy interesante que es ejemplar de lo que sucedía en estas sesiones. Abajo del departamento, esta es la casa suya en Ciudad Guzmán, pero en Ciudad de México, en el departamento en el que vivía, abajo había una tienda de ultramarinos importados. Insisto en que Arreola jamás le cobró un peso a nadie por darle clases, entonces sus ingresos eran bastante magros. No tenía un puesto en la Universidad Nacional formalmente, posteriormente apareció en la televisión y eso le redituó dinero, pero mucho antes, la mayor parte de su vida, vivió en condiciones precarias económicas. Aún así, tenía unos gustos caros y solo quería comer queso importado, queso francés, vinos importados, porque además en México aún no se producía la cantidad de vino que se hace ahora. Y entonces en esta tienda abajo de su departamento le fiaban, o sea, le daban los productos bajo promesa de que se los pagaría en unas semanas, pago que casi nunca llegaba y lo estaban persiguiendo por todos lados. Bueno, en una ocasión, jugando ajedrez en su taller de literatura, dijeron, vamos, hace hambre, bajemos a comprar algo. Entonces bajaron y pidieron en lata, una perdiz en lata, francesa. Y cuando la estaban abriendo, Arreola le dice a Marco Antonio Montes de Oca, un poeta importante mexicano, ¿sabes qué? Los franceses, lo dijo con otras palabras que no voy a repetir aquí porque me da vergüenza. Los franceses siguen robándonos. Y el siguen quiere decir, hubo una intervención francesa hace años antes. En México fuimos intervenidos por los franceses. Hubo un imperio que colocaron en nuestro país. Bueno, siguen abusando de nosotros. Estoy seguro que en esta lata no está una perdiz completa. Y acto seguido lo abre y saca todas las piezas y empieza a armarlas una por una. La mayor parte de la gente del taller se fue en la madrugada y Marco Antonio Montes de Oca, cuando volvió al día siguiente, se encontró con la perdiz rearmada completamente y Arreola diciéndole, ¿sabes qué? Sí viene toda completa. Ese tipo de guiños se transmiten también en su literatura, donde hace, por ejemplo, un cuento que se llama Baby HP, que es un invento, una máquina que permitiría al propietario de la máquina colocársela a un niño, por eso es Baby HP, y HP hay una duda si es horsepower, caballos de fuerza, o hijo de algo con la P, ¿no? Porque en el cuento se relata lo desesperante que pueden llegar a ser los niños. Seguramente aquí no, pero en otro lado sí. Entonces uno le ponía este aparato, el Baby HP, y convertía el llanto, las pataletas y los berrinches de los niños en energía. Es un invento bárbaro y uno se pone a dudar por qué no se ha logrado y sin embargo, revisando hace poco algo de literatura, ya hay unos intentos, no partiendo de Arreola desde luego, pero ya se pueden encontrar algunos dispositivos semejantes. Y hay una anécdota curiosa también con este Baby HP. Un librero de Ciudad de México con estos cuentos los convirtió en carteles y los regalaba a sus clientes. Y en una ocasión, una cliente entró a la librería y le dijo, oiga, quiero uno de esos, un Baby HP. Le dije, ah, claro, ¿cómo no? Le pasa el cartel y la cliente le dice, no, 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 el cartel lo tengo, quiero la máquina. Entonces, es fenomenal pensar que la literatura, cuando tiene algo importante, un grado valioso de sustancia, puede llegar a provocar esas situaciones en la vida real y salirse de la página de papel, porque incluso uno pensaría,
¿por qué habría de ir a comprar la máquina a una librería la mujer, ¿no? Entonces, bueno, hasta trastocar un poco ese tipo de lógicas. En otros de sus cuentos propone, de sus historias, porque es un pequeño ensayo, propone que los billetes se hagan de plástico y no de papel. Y su argumento es, de esa manera los podemos lavar y no nos vamos a sentir sucios de traer dinero en las manos. Y bueno, hace todo un alegato muy peculiar, porque era un sujeto muy peculiar. Y sin embargo, no existía en ese entonces ningún billete en plástico. Los polímeros no se usaban todavía para plásticos, sino hasta 30 años después. Con eso hay una historia muy interesante con lo de los polímeros, que ahorita se las voy a decir rápidamente. La imaginación científica de Arreola se manifiesta en otros de sus gestos, en su manía de coleccionista, lo pueden ver aquí en algunas de sus piezas, sus pequeñas selecciones de plumas fuente, portaplumas, geodas, cristales, tinteros, pesitas, caballos de ajedrez, navajas y cuchillos pequeños y abrecartas, relojes de bolsillo antiguos, ciertos vestigios marinos, caballitos, conchas, caracolas, peines de Venus, trilobites, fósiles de caracoles, telescopios pequeños, algunos decantadores de vino y otros artefactos que quienes atestiguaron aquel museo casi portátil de Arreola no dudan en calificar de científicos. Y también hay muchas anécdotas de cómo el poco dinero que le pagaban por sus derechos de autor los terminaba gastando en vasijas, en lámparas francesas de cristal cortado espectaculares. Y bueno, hay también varias historias de cómo su mujer en algunas ocasiones regresó muchas de esas baratijas con tal de recuperar el dinero. Y bueno, hay también muchas historias que se pueden contar. Esa alquimia también opera en su laboratorio de escritor. Una vez le confesó a Federico Campbell, uno de sus alumnos y otro importante escritor mexicano, le dijo: yo estoy perfeccionando el contador Geiger para las saturaciones poéticas. Yo quiero pasar el contador sobre una página y que la aguja vaya indicando las zonas de mayor concentración. Y luego las zonas intermedias, esa especie de concesiones a la razón y la inteligencia. Casi podríamos decir que la poesía no puede ser pura porque sería como un alcaloide completamente soluble en el aire. Sería como el gas, como la gasolina de 100 octanos si la hubiera. Pone usted una gota y se evapora. Por eso tiene que rebajar como en los alcoholes. Usted hace alcohol absoluto de 100 grados y lo tiene que tener herméticamente tapado. Casi no es posible ese alcohol porque en cuanto lo retira usted del alambique, si no suelda usted ni una ámpula, el alcohol absoluto se le va y se le baja a 96 grados. Entonces, de hecho, la mejor poesía que existe es de 96 grados. La poesía absoluta sería de 100, pero en cuanto entra en contacto con el lenguaje, baja. Tenemos alcoholes muy bajos poéticamente hablando y no saben alcohol, no saben a poema, pero la otra es casi intolerable. Podemos aspirarla como el alcohol, pero no beberla. Y así inventa, propone, experimenta en imaginaciones una gran cantidad de máquinas posibles, de máquinas hipotéticas relacionadas con la literatura. Asimismo, propone una serie de intuiciones para utilizar los polímeros, como se los decía, y las relaciones con los nombres de las cosas y su vínculo, desde luego, en una raíz científica. Lo más importante en su relación con la ciencia tuvo que ver con un tío, que yo debía haber dicho esto un poco antes porque ya me fui alargando hasta llegar al tío. Este tío era hermano de su padre y fue una gran influencia para Juan José Arreola, tanto así que llegó a reconocer que uno de sus cuentos más famosos, El prodigioso miligramo, tal vez ustedes lo hayan leído, es una hormiga que se encuentra un fragmento de algo que la hace muy importante en su comunidad y luego todo el mundo se trastoca en la comunidad de las hormigas y tratan de robarle ese prodigioso miligramo, que no es otra cosa más que una metáfora, una analogía que hace Juan José de un miligramo que su tío, el que les acabo de decir, José María Arreola, un pedazo de radio, un miligramo de radio, del elemento radio, que él recibió en 1904 y que se puso a experimentar con él. Y ojo con la fecha, en 1904 acababa de pasar apenas un año de que se le había dado los premios Nobel a Marie y Pierre Curie por sus trabajos en radioactividad, y este señor en Guadalajara, en un seminario, porque era sacerdote, se había puesto a trabajar con radioactividad. Y en vez de fundar el Instituto de Estudios Radioactivos del Occidente de México,
lo que hace es toma 2 placas, hace un par de fotografías, escribe un texto, es decir, reacciona un poco como su sobrino haría Juan José, hacer de todo aquello una historia escrita, casi contar un cuento. Y en el caso del tío, para ir cerrando porque creo que estoy sobre el tiempo, y abrí un espacio para charlar, y si ustedes me dan la oportunidad, regreso a él a esta historia que les voy a contar ahorita con imágenes, tengo unas imágenes de ello. Una de las influencias más importantes del tío en Juan José tiene que ver con un episodio que sucedió en la ciudad de Guadalajara en 1912. De marzo a octubre tembló casi diario. Ocurrió un fenómeno que le llaman enjambre de temblores. Es poco común, pero sucede. Y la gente terminó asustada a un nivel incalculable. De tal suerte que 2/3 partes de la población salieron de Guadalajara corriendo, huyendo, despavoridos por lo que estaba pasando con los temblores. Y José María Arreola, el tío de Juan José, estudiaba volcanes, estudiaba sismología y tuvo un atrevimiento digno solo de esta dinastía de los Arreola. Pronosticó cuándo iba a temblar. Publicó en los periódicos un pronóstico diciendo el día en que iba a temblar, la hora en la que temblaría y la intensidad de ese temblor. 3 variables que ahora son imposibles de anticipar, en ese entonces también. Y sin embargo, José María Arreola lo hizo. Él tenía un observatorio astronómico, otro vulcanológico, y la ciudad terminó de desquiciarse con esos pronósticos. La gente salía a la calle cuando temblaba. Hay reportes de periódicos que la gente se tiraba al piso a pedir clemencia, arrodillada, persinándose. Gente, como les decía ya, que salieron, y sobre todo buena parte de la población acampó en los parques públicos. La gente vivió en las calles y entonces pasaron una época fenomenal de vacaciones regaladas por José María Arreola, que sufrió el ataque del gobierno de Jalisco, porque al gobernador le pareció terrible que alguien estuviera haciendo una cosa así y entonces asustara a las personas. Y entonces se crearon 2 bandos, los que estaban a favor de Arreola y los que estaban con el gobernador. De tal suerte que la mayor parte de la población estaba con Arreola y cuando venía la fecha y la hora en la que iba a temblar, la gente salía a la calle, estaba esperando y estaban muy atentos a la hora. Y una vez que temblaba, a la hora predicha, gritaban a coro, ¡Arreola! ¡Arreola! Y esa era una gran afrenta contra el gobernador Robles Gil, que no encontró ninguna manera de callarlo, a pesar de que le echó a un comité de especialistas en sismos para que lo desmintiera. Todo esto parece una historia de Macondo, de Melquíades y de García Márquez honrando su tierra, pero ese realismo mágico sucedió en la vida real y es de lo que abreva Juan José Arreola, es de donde toma su materia prima y luego la mezcla, porque es alguien que acepta, que usa la historia, que usa su prodigiosa memoria, porque tiene una memoria implacable, perfecta, usa esa memoria para recuperar historias de la vida real, digamos, y mezclarlas, pasarlas por estos contadores Geiger, pasarlas por otros filtros de la imaginación y convertirlas en una literatura única, perfecta, que es aún vigente a pesar de que tenga 30 o 40 años de haber sido publicada. Bueno, es una invitación a acercarnos a Arreola hoy que cumple 100 años, estos días cumple 100 años, el 21 es la fecha exacta en que cumpliría 100 y que estamos celebrando el centenario de Juan José. Y esta es la carta en la cual recibe él de Luis G. León el espintariscopio. El espintariscopio, por sí solo la palabra es bellísima, debería existir una oda poética al espintariscopio. Y es este aparato que está aquí, que tenía la muestra de radio. Y ese es el texto que él publicó cuando recibió la muestra de radio. Hizo un ensayo sobre la radioactividad de la materia, que es uno de los textos pioneros de alguna forma, ¿no? Y, como ya les había dicho, hizo uno de los primeros observatorios vulcanológicos. Para algunos es el segundo observatorio vulcanológico más en origen en el mundo. El primero estaría en Italia y el segundo sería el de él, que no era otra cosa más que una ventana por la cual se asomaba y veía el volcán de Colima, pero desarrolló un sistema para organizar la información, de tal suerte que tenemos información registrada, sistematizada del volcán Colima,
como ningún otro volcán prácticamente en el mundo. Bueno, ese es el volcán Colima, que ahí sigue existiendo, y llegó a publicar ese texto, Nueva teoría sobre volcanismo y descripción de un evaporómetro. Es un libro que él mismo se hizo, así como el sobrino hacía sus colecciones, él llegó a hacer un libro que es bellísimo. Él hizo la ilustración a mano y esas ilustraciones donde presenta sus inventos. Por ejemplo, el evaporómetro Arreola. Muy humildemente le pone Arreola, ¿no? Desde luego. Y hace sus dibujos de cómo funciona un volcán. Ya voy rápido para llegar a lo de los temblores. Y en ese libro, en ese folleto, presenta su teoría del volcanismo y da unas razones de por qué tiembla. Trata de explicar. Hay que tener presente que en ese entonces el libro es de 1902 y los temblores que les decía son de 1912. En ese entonces aún no existía la escala Richter, desde luego, y justamente en 1912 Alfred Wenger publica y nadie lo pela, más bien desarrolla su teoría de las capas tectónicas. O sea, está en pañales lo que se puede saber al respecto. Bueno, en 1912, esa es una de las primeras planas. El sismo que se produjo a las 6:48 de la mañana alcanzó el grado 9 de la escala Cancani, que significa desastroso. O sea, la ciudad está a punto de desaparecer, aunque abajo ponen, después de haber dicho esto, Guadalajara no corre peligro de desaparecer. Y es una entrevista justamente con José María Arreola que dice, a ver, calma, vamos a ver qué sucede. Locos por el terror pedían a Dios misericordia. En Guadalajara han perdido la tranquilidad con motivo de la serie de temblores que sacuden la ciudad. Sobre la ciudad de Guadalajara sopló ayer un viento de catástrofe. Los temblores de ayer han sido los más fuertes de este periodo sísmico. Más de 3,000 personas salen violentamente de la ciudad, lo que es una cantidad brutal. El sabio padre Arreola dice que Guadalajara no sucumbirá por un terremoto. Y ojo, o sea, siempre trata de calmar a la gente. Lo que pasa es que los periódicos no le ayudan. Las fatídicas predicciones del padre Arreola. Guadalajara se despuebla, los comercios y fábricas se cierran y en alas del pavor huye todo el mundo de esa ciudad atacada por trágica epilepsia. El lenguaje cuasi poético se agradece de cualquier manera. Y las imágenes, hay que también tener presente que entonces los diarios en Guadalajara y en México no solían incluir imágenes. O sea, este es un gran esfuerzo que hacen por presentar una versión gráfica de lo que está aconteciendo o por asustar más. Uno de los portales, la penitenciaría, donde estaba durmiendo la gente. Luego en el regional aparece publicado a finales de julio esta nota. Aquí está el padre Arreola de joven, el sabio presbítero, que hay que decir que además dejó la iglesia, poco después de esto se separó de la iglesia. Y dice, bueno, además aquí dice, este retrato es el más reciente, así le ganamos a los demás, ¿no? Y ahí está el pronóstico rectificado, vean ustedes, agosto 1 a las 6 de la mañana, un temblor fuerte y ligero a medianoche. Agosto 2 a las 8 de la mañana, temblor mediano y ligero a las 6 de la tarde. Y bueno, así se sigue hasta el 6 a la 1:30 y a las 2 de la mañana, temblores de mediana intensidad. Y a las 11 de la mañana, temblor muy fuerte. A las 11 de la noche, temblor de mediana intensidad. Este temblor muy fuerte se convirtió en la gran noticia, porque después lo entrevistan y él dice que va a ser el temblor más grande de toda la temporada y que después de eso se acabará la temporada de temblores. Pero algunos de los periódicos reproducen sus palabras diciendo, después de esto se acabará la ciudad. Casi. Y da la casualidad de que ese día era el cumpleaños del gobernador de Jalisco, que como ya les dije no era su mejor amigo, y no ha de haber tomado muy bien el saber que en su cumpleaños estaban pronosticando que era el temblor que acabaría con la ciudad. Bueno, esto es una novela casi, ¿no? Después siguen ahí las predicciones del padre Arreola, se cumplen, o sea, hay testimonios de la prensa de que tembló cuando dijo que iba a temblar. Eso no es muy fácil de definir porque no hay registros, ¿no? Entonces realmente es difícil saber qué fue lo que aconteció. La epilepsia terráquea ha hecho una ruina de la perla de Occidente. Guadalajara se conoce como la perla de Occidente. Ahí está Arreola como si fuera el culpable de ello. Felicitación, aquí lo felicitan a él, pero vean esas cosas que resultan muy interesantes, también dignas de una buena novela. Juan Kip era un comerciante de Guadalajara famoso que dice, no tema los temblores, compre usted una tienda de campaña y échese a dormir sin temor a la desgracia. Los tenemos de todos tamaños a precios módicos. También tenemos catres combinados con tienda para una sola persona. ¿Por qué? Como ya les comentaba, buena parte de la ciudad se fue a vivir en los jardines, a poblar los jardines, entonces bueno, le quedaba muy bien una tienda de campaña.
Otra nota, la bella Guadalajara amenazada de ser destruida totalmente. Los mejores edificios de la ciudad han sido muy perjudicados. Aquí está otra nota también que parece una novela gráfica, como un cómic, ¿no? Aquí está el gobernador, con cara de pocos amigos. Aquí está Arreola como haciendo alguna travesura. Este es Severo Díaz, que era un colega y alumno de Arreola. Algunas de las casas apuntaladas por los temblores y algo de los campamentos. La perla de Occidente, la risueña Guadalajara, está triste y desolada como un cementerio. A la 1 de la tarde de ayer, un nuevo movimiento estremeció a Guadalajara. El padre Arreola dice que puede haberse equivocado en las horas, pero que su predicción se cumplirá. Y así llegamos al 6 de agosto, la fecha fatídica, el cumpleaños del gobernador. Y vean esta cosa que me parece digna de mencionarse. Guadalajara se dispone a recibir el temblor fortísimo. El superlativo está bien conjugado, eso es importante. No fuertísimo, sino fortísimo. Anunciado para hoy. Pero ¿cómo se está preparando? Habrá paseos, verbenas y fiestas de todas clases y para todos los gustos. O sea, tal cual, el mundo se va a acabar a bailar y a gozar, ¿no? Esto podrá ser un tango, podrá ser muchas cosas. Fue la realidad, hubo una verbena, hubo paseos, hubo una fiesta, por varias razones. Una, porque era el cumpleaños del gobernador, y lo usó también como una afrenta, como decir, bueno, esto va a estar terrible, vamos a pasarla bien. Dos, porque sí hubo gente tal cual que lo tomó esto a broma. Hay otras notas donde hablan de algunos letreros que decía, se venden restos de Guadalajara, ruinas de Guadalajara, perdón, después de las 11. Entonces hubo un sentido del humor muy peculiar, hubo gente que se aprovechó de eso, hubo gente que asaltó casas y se robó pertenencias de la gente que abandonó, e inclusive hubo familias que no regresaron jamás a la ciudad. No se acabó Guadalajara, hay periódicos que luego obviamente seguimos viviendo allá, pero los temblores sí continuaron durante un periodo muy largo. Y sobre todo ese episodio que desafortunadamente en Guadalajara se ha olvidado, ya nadie lo tiene presente, desafortunadamente, porque es muy divertido me parece, donde sí sobrevivió, donde pervivió, fue en la literatura, en la feria de su sobrino Juan José, insisto, habla mucho de estos temblores, pone a los personajes, es una novela muy interesante porque es una novela coral, publicada el mismo año que salió Rayuela de Cortázar, una novela también caótica, fragmentaria. Bueno, la feria es en episodios y no hay un personaje, a diferencia de la mayor parte de las novelas, sino que es algo coral. Son voces que dicen distintas historias. Unas de ellas recuperan, rebotan, reviven todo el tema de los terremotos y el mismo Juan José dice que él era como fue por ser volcánico, por ser telúrico y por venir de este tipo de personajes. Es un ejemplo, creo que digno, de los cruces entre ciencia, imaginación y memoria que ahora estamos honrando en esta fiesta del libro en Medellín. Así que nuevamente, muchísimas gracias por su atención.